Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Milim, Historia de las Diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? ¿Qué tal, Jorge? Desde aquí les recordamos a los oyentes que esta historia y muchas más pueden encontrarla en la página milimcultural.com.ar o recibir un boletín cada 2 semanas gratuitamente en su correo electrónico suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Dicho lo cual, vamos a seguir ya con la sexta parte, creo, de este Entender Sefarad, un largo capítulo dentro de esta historia de las diásporas, porque así lo merece, porque fueron muchos siglos los que los judíos vivieron aquí y también fueron muchas y muy hondas las historias que desarrollaron. Y últimamente habíamos hablado del surgimiento de la Kabbalah y también de los judíos corteses, de las cortes, los judíos cortesanos, ¿no? Tal cual, y no solo cortesanos, sino también los rabinos y los que detentaban, digamos, el poder religioso, que eran los que podían decir qué estaba bien y qué estaba mal. Y entonces él los engloba, Moshe de León, que es el escritor del libro del Zohar, a muchos de ellos en la misma actitud de vida, despiadada, desinteresada de lo que padecen los judíos más pobres, de los problemas que tienen, del abandono de las cosas que estipula la Torá. Es decir, lo que se observa es cómo también aparece otro escritor que habla Baer, que yo no sé si se pronuncia así en hebreo, que es Rayamemna, la traducción sería el pastor fiel, de este libro, que es terrible porque dice que sobre todo el tema de las amantes que tienen y cómo abandonan a sus mujeres judías. La preocupación es cuán judíos y de acuerdo a la tradición religiosa esta gente va a seguir siendo. Y existen debates que me parece que siempre existieron en el judaísmo, pero aparte enfrentamientos también entre no solo sociales y políticos, sino además que van a estar también en el fondo de la cuestión religiosa. Parece ser que cuanto más pobre era la gente o más sencilla, era más dada una fe popular, más crédula y más simple, y además también, tal vez por la misma condición económica, más aferrado a la tradición judía, si se puede decir, más verdadera, o tal vez más tradicional. Bueno, entonces hay varias cuestiones, siempre hay un momento en el 1295 que están esperando la llegada del Mesías, sobre todo en un pueblito que se llama Ayllón, que estaban convencidos los habitantes de ahí. Parece que eso se difundió mucho en el resto de la población. Y después, otra cosa que va a suceder es cuando entran se recupera todo lo que es lo que era la Andalucía por parte de los cristianos, y entonces una de las cosas que nos cuenta Ver es cómo gran parte de los judíos van a ser campesinos. Y los que van a ser campesinos es porque son los más pobres, los que van a cultivar la viña para hacer el vino, los que van a dedicarse al cultivo del olivo para hacer el aceite, pero a pequeña escala. Estamos hablando de pequeños campesinos y pequeños artesanos. Aquellos que son más hábiles, y que además algunos son más hábiles y otros son directamente gente de negocios, van a vivir en las ciudades, en Sevilla, y otros estarán en Toledo. Esto es algo que también tiene que ver con cómo les va y a qué se dedican y qué cosas practican. A mí me gustaría, Jorge, poder introducir otra cuestión en todo esto que estamos hablando, que a mí me parece que es interesante y es pertinente. Abandonar un poco ese lejano pasado, y me gustaría contar algunas de las cosas que vino y que contó cuando vino acá. Estuvo en la Argentina hace muy poco, Yosef Kaplan,
que es un argentino que se fue hace muchos años en Israel, que recibió el premio Israel y que es un especialista en historia de los sefaradíes, en este caso, sobre todo de los sefaradíes que han vivido en Ámsterdam. Ese es uno de sus temas. Y entonces él contó acá, el CICSEF hizo una reunión muy interesante donde él contó, Joseph Kaplan, la relación que tuvo Itzhak Baer, un alemán, un historiador alemán, que abandona Alemania y se va a vivir a lo que en ese momento era la Palestina bajo el mandato británico, y Sánchez Albornoz, un historiador español, republicano, que vino acá en la Argentina, que abandona España después de la Guerra Civil. Él era un republicano, acá en la Argentina él fue presidente de la República Española en el exilio, y fundó acá en la Argentina la Cátedra de Historia de España en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, fue muy interesante lo que contó. Algunas cosas para mí fueron un descubrimiento y otras no tanto, porque lo que contó Joseph Kaplan es que Baer perteneció a una escuela de historiadores alemanes extremadamente rigurosos, tan rigurosos que nunca hicieron ninguna afirmación que no fuera científica en el sentido de demostrar con documentos todas esas afirmaciones que estaban haciendo. Así que lo que dijo, una de las cosas muy interesantes que contó Kaplan, es que parte de las demostraciones de lo que él hizo sobre la historia de España, de los judíos dentro de España hasta su expulsión, tiene toda la documentación, y hay una publicación sola de la documentación que utilizó. Y por otra parte, Sánchez Albornoz perteneció a esa misma escuela alemana basada en la rigurosidad y en el cientifismo aportado por los documentos y las pruebas que se podían mostrar. Y también Sánchez Albornoz era alguien que hablaba alemán, algo que parece ser que no eran tan frecuentes en aquellos tiempos en España. Lo más interesante y a la vez lo más doloroso de esta historia es que se conocían y habían intercambiado correspondencia. Lo que por mi parte yo he sabido es que que al cursar la cátedra acá en la facultad, no sé por qué uno tiene prejuicios, y en esos prejuicios a mí nunca se me ocurrió, hasta que me enteré y pude pensar y reflexionar sobre esto, que los republicanos españoles, entre ellos hubiera gente que era profundamente antisemita, tan antisemita como la que había dentro del franquismo. Y ese es el caso de Sánchez Albornoz. A mí siempre me llamó mucho la atención de que en esa cátedra nunca se hablara sobre la presencia judía en España. Era algo, supongo que la gente ahora también puede advertir que hay lugares donde de los judíos no se habla, como si ellos no hubieran existido. Así como nosotros tenemos una tendencia a hacer una sobrerepresentación judía, los judíos, para recordarles a los ojos, nosotros estuvimos ahí, tengan en cuenta, no se olviden. Hay gente que puede hacer perfectamente de cuenta que los judíos no existieron y nunca estuvieron ahí. Y eso es un poco lo que no totalmente pasaba en esa cátedra que fundó don Claudio, porque don Claudio le decían las profesoras que nos enseñaban que son discípulas suyas. A mí eso me molestó bastante y me pareció bastante doloroso, hasta que cuando tuve que preparar el final, logré conseguir un libro escrito por él, por Claudio Sánchez Albornoz. Nunca me imaginé que pudiera leer un resumen o una síntesis de un tan profundo antijudaísmo y antisemitismo.
pero del más rancio y del peor que uno se pueda imaginar, de hablar del pueblo de Isida, de los asesinos del Hijo de Dios, de todo ahí no faltaba nada. Entonces tenía mucha curiosidad de qué era lo que nos podía contar Kaplan acerca de las relaciones que pudo haber habido entre Baer y Sánchez Albornoz. Y lo que dice que siempre fueron cordiales, hasta que en un momento dado, estoy contando así muy velozmente, Baer tuvo la oportunidad de leer unos escritos de Sánchez Albornoz. Y ahí le preguntó cómo pudo haber escrito y dicho semejantes cosas. No sé si a él le habrá causado el mismo horror y el mismo rechazo que me provocó a mí. Pero me imagino, y además él era alemán, y después de la Shoah, mucha familia, mucha gente que él había conocido, el mundo al que él había pertenecido, había desaparecido. Incluso esas universidades donde él había podido estudiar y realizarse como gran historiador y como intelectual y pensador. Una de las cosas que contó Kaplan es que Sánchez Albornoz le dijo que muchas de las cosas que él había escrito sobre los judíos las había tomado de los mismos textos de Baer. No se dio por aludido en ningún momento de que el otro le estaba haciendo un reclamo de su antisemitismo. En todo momento hizo caso omiso de eso hasta que, bueno, la relación se enfrió y se terminó para siempre después que ellos se habían conocido, no me acuerdo si en Alemania o en qué lugar, y habían compartido seminarios y este intercambio de correspondencia. Yo quería contar esto justamente por esta razón, porque para mí fue, no sé si tuve oportunidad de contártelo alguna vez, Jorge, en la radio, sabiendo lo que sabemos acerca de cómo fueron los judíos y combatieron por la República Española, de cuántos judíos murieron ahí, que fueron el segundo grupo más numeroso después de los franceses en esta guerra civil. Siempre tuve la visión, lo dije antes, ingenua de que entre los republicanos no había antisemitas. Bueno, parece que no fue así, y en este caso, en el caso de Claudio Sánchez Albornoz, es de un profundo antisemitismo, de una cosa absolutamente reaccionaria, un antisemitismo, antijudaísmo, yo te diría casi ultramontano, que se podía esperar de alguien como de Francisco Franco, por ejemplo, como mucha gente que lo siguió, pero no de un intelectual y de un historiador. Y el drama que esto supuso, no en todo caso del drama, de la indignación y del dolor que le debe haber causado a un historiador como Itzhak Baer. De todos modos, yo tengo que decir que yo estoy leyendo toda esta historia en una traducción que hizo también un historiador español, José Luis Lacabe. Yo creo que lo conocí cuando estuvo acá, creo que murió bastante joven y que ha hecho una traducción excelente, y él ha sido un especialista en historia de los sefaradíes, muy importante también. Pero la historia se nutre de esas cosas, desde qué lugar un historiador piensa y cuenta las cosas, y esto es muy importante. Primero, los que estudiamos historia, eso es algo que tenemos que tenernos siempre en cuenta, y también la gente que a veces lee ingenuamente un libro de historia, yo diría a veces hasta ve una película, donde cree que lo que está mirando o lo que está leyendo es el relato tal cual de lo que han sido los hechos, y que lo que es más importante es tener presente de que siempre es el punto de vista de la persona o que ha escrito el libro o que eligió dirigir una película. Bueno, ¿tengo tiempo para más, Jorge? Solamente para un resumen, 1 minuto, 2. Bueno, entonces estamos así, estamos encaminándonos vamos a, no voy a decir acelerar, porque también quiero contar quién fue la próxima vez Ramón de Lul, como él toma la cabalá judía y hace una cabalá cristiana. Esto fue muy importante dentro del mundo cristiano, sobre todo en el Renacimiento
italiano, y nos vamos encaminando hacia otros cambios que van a tener lugar en la sociedad española, porque los cambios que tienen lugar en la sociedad española o en el mundo cristiano se va a reflejar en la vida de los judíos, y sobre todo en la vida de estos judíos que vivieron en la península ibérica y que estuvieron sujetos a los vaivenes de la historia, y las cosas que pasaban en esa sociedad terminaron repercutiendo sobre la propia existencia de ellos. ¿Es suficiente con Sí, yo creo que sí, y es también una invitación a seguir hablando de Sefarad en un próximo programa. Vamos a dejarlo aquí, pero vamos a recordar a los oyentes que esta y muchas historias más las tienen en milimcultural.com.ar, y que si quieren pueden recibir cada 2 semanas un boletín sobre historia judía en sus casillas, en sus buzones de correo electrónico, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia Weinberg, por habernos guiado por este camino, seguir iluminándonos la senda de esta larga historia de los judíos en Sefarad. Gracias a vos, y hasta un próximo momento con toda la gente que nos escucha.